Bienvenidos al Congreso Internacional Horizontes Expandidos de la Educación, la Tecnología e Innovación que se está desarrollando en la Universidad de Cartagena. Nuestra ponencia se titula Rasgos que constituyen la identidad del estudiante digital en la sociedad del conocimiento. Docente invitado Alim Adonai Vera Silva, Convenio CIUE, Universidad de Cartagena. Ingeniero invitado en inteligencia artificial Alim Adonai Vera González. Y nuestro invitado especial es Elon Musk. Es una de las personas más fuertes en lo que tiene que ver con la cultura digital. Es además un hombre que está inclinado por lo que es el uso de energías limpias. Nació en Sudáfrica en 1971 y está considerado como el segundo hombre más rico del mundo. Bienvenidos, vamos a escucharle su presentación. Gracias. Hola, hola. Muchas gracias al profesor Vera por la invitación. Estoy entusiasmado por abordar la construcción de la identidad del estudiante digital en la sociedad del conocimiento. Es un trabajo de desconstrucción, internalización y construcción para fortalecer su identidad en la cultura digital. Como diría, el objetivo es construir la mejor versión digital de nosotros mismos. Vamos a cambiar el mundo digital juntos. Bien, con estas palabras de nuestro queridísimo Musk, nos acercamos entonces a hacer una presentación de los rasgos de la identidad que constituyen la formación que el estudiante digital desarrollará en la sociedad del conocimiento. Primero describamos el contexto. El contexto es la modernidad líquida. Es un planteamiento de Zygmunt Bauman, polaco, que murió hace pocos años y que hizo un planteamiento para dar una diferencia entre la sociedad, digamos, sólida y la modernidad líquida. Allí encontramos varios cambios significativos, por ejemplo, en las formas del trabajo, en los tipos de trabajo, en las características del trabajo, en el surgimiento de nuevas carreras, nuevas profesiones, nuevos haceres, nuevas innovaciones que están dando una transformación importante en lo que tiene que ver el hombre y el trabajo. Otro elemento que se ve allí es lo que tiene que ver con el consumo. Hay una tendencia de las grandes superficies a orientar el consumo del ser humano a elementos que no necesita en su gran mayoría para poder mantener lo que es esta economía de las superficies. Hay otro aspecto importante, que ya existe, digamos, una desconfianza, comienza a haber una desconfianza del ciudadano frente al Estado, frente a sus políticos, hay desconfianza, y es una característica que tiene que ver con esta modernidad líquida. Hay otra cosa que también tiene que ver con las identidades. En este momento surgen distintas identidades que se van consolidando, LGTBI, lo que tiene que ver con el aspecto de las migraciones, las religiones, lo que tiene que ver con aspectos relacionados con una integración de distintas formas de decir y de pensar. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los estudiantes que tienen limitaciones visuales, auditivas, cognitivas, y cómo buscar estrategias que integren esta diversidad de identidades. Aquí hay un fenómeno interesante, digno de ser estudiado, y finalmente hay un concepto que para mí me parece interesante, y tiene que ver con el concepto que existía en la sociedad sólida en torno al matrimonio de 20, 30, 40 años, inclusive hay premios para cada uno de ellos. Ahora las relaciones son efímeras, fugaces, profundas, intensas, y esto hace una cuestión que hace distinta la forma de cómo concebimos nosotros las relaciones humanas como familias. El estudiante digital se mueve en escenarios que son dignos de estudiarse. Uno tiene que ver con la globalización. La globalización tiene sus virtudes positivas para la economía y efectos negativos para las sociedades en general, sobre todo la biodiversidad, el avance del calentamiento global. Y hay una serie de cosas que tienen que ver con la vida que pueden incluso llegar a desaparecer del planeta.
La globalización tiene dos fenómenos que son interesantes de analizar. Primero, hay unos países globalizadores y unos países globalizados. De tal forma que hablamos de países poderosos y países dependientes. Estos países globalizantes van colocando sus políticas en los países globalizados, lo que va a incluir el aumento de la pobreza, la miseria, la destrucción de todos sus elementos que le permiten vivir dignamente. Este fenómeno es bastante delicado y se acrecenta a cada momento. A su vez, la globalización como producto que tiene que ver con el desarrollo de la gran economía y de las grandes producciones de las multinacionales va a afectar el planeta en la parte de los residuos tóxicos, lo que tiene que ver con los plásticos, lo que tiene que ver con una cantidad de efectos que son muy fuertes. Por ejemplo, el riesgo de las selvas amazónicas que están siendo prácticamente devastadas en torno a un concepto de economía. El mismo mar con la destrucción de los arrecifes, los manglares, las especies de peces que al subirse la temperatura comienzan a morir de una forma impresionante. Las grandes ballenas azules y cosas de ese estilo están en riesgo muy fuerte. Entonces la gran pregunta es cómo hacemos que el estudiante digital en esta complejidad, en esta tensión, asuma posturas que permitan equilibrar, un equilibrio entre este desarrollo. Lo que sí sabemos es que los países globalizados terminan siendo, de alguna forma los ciudadanos se desplazan de un territorio a otro territorio, vienen las emigraciones, vienen las grandes travesías del Sahara, de la parte de la cultura árabe, inclusive en América Latina comenzamos a movernos hacia el norte buscando un mejor de la economía. No quiere decir que no sea justo que busquemos la economía. Lo que me parece es que esto a su vez arrecia y agrava la xenofobia. Entonces ahora vemos conflictos muy graves en distintos países de Europa con la llegada de emigrantes. Y esto es un efecto básicamente de lo que tiene que ver con la globalización. Básicamente quería hacer estos planteamientos, pero esto da para hablar cantidades y hacer propuestas interesantes sobre este campo. Es un rasgo fundamental en la identidad del estudiante digital, su capacidad de reconocer la complejidad del universo y su efecto en las ciencias, las tecnologías, la filosofía y el arte, la vida, la dimensión, la comprensión y sobre todo la parte histórica, desde la dimensión histórica. Acá hay un planteamiento importante de François Xavier Bellamid en el libro Los Desheredados, donde dice que al no haber reconocimiento de la identidad, somos unas personas sin historia, sin raíz. Y en la ciencia esto es fundamental, las raíces. Vamos a tomar el caso, por ejemplo, de Stephen Hawking. Stephen Hawking escribió un libro que se llama La historia del tiempo. Para llegar a ese libro tuvo que consultar una cantidad de científicos de distintas épocas, desde Grecia, Newton, Galileo, inclusive Albert Einstein fue su máximo elemento de consulta para llegar a lo que se llamó del Big Bang a los agujeros negros, ahora gusanos negros. De tal forma de que la historia es un aspecto fundamental de la construcción del conocimiento y es lo que nos permite a nosotros tener una identidad histórica de la producción de las ciencias, del arte y de las tecnologías. Esto es una cuestión que es fundamental y sobre este aspecto los estudiantes de la era digital deben trabajar. Miremos otro rasgo importante en la reconstrucción o en la construcción de lo que tiene que ver con la identidad del estudiante digital y es su capacidad de interpretar la cultura, el arte, la pintura, la escultura, la danza, la poesía, la novela, la música, como un elemento que permite esa parte de la creación de la ciencia, esa sensibilidad que implica hacer ciencia. Tenemos dos casos, pero hablemos de uno por lo menos, Albert Einstein. Albert Einstein era un virtuoso del violín, de tal forma que él mismo comenta a su nieto
que este espacio le ha permitido desarrollar todas sus conjeturas en torno a la teoría de la relatividad. Entonces uno encuentra una relación entre música, el violín y la ciencia. Alexander von Humboldt, que estudia lo que tiene que ver con las plantas de América India, hace un análisis y hace unos dibujos que han sido preciosos y que le permiten con esa rigurosidad ser elementos de consulta en el siglo XVIII, XIX y XX, de tal forma que la pintura se integra a la ciencia para producir nueva botánica y nuevas revoluciones en el concepto de la flora amerindia. Entonces tenemos acá dos cosas importantes: la sensibilidad, y esto es un punto, la sensibilidad, que además de alguna forma en algunas instituciones de América Latina fue excluida, estos temas, la música no, poesía no, todo esto que era se llamaba la sensibilidad, no se enseñaba. Y resulta que este es el puente entre la ciencia, la creatividad y la innovación. Otro rasgo de la identidad del estudiante digital tiene que ver con su capacidad de integrar el ámbito regional, nacional e internacional de su campo de formación y sus relaciones con otras ciencias que desarrollan el trabajo de investigación en redes virtuales. Esta parte es esencial. Es importante que nuestros estudiantes tengan esa capacidad de asumir los trabajos, por ejemplo, que hizo Gibbons en Europa, en el sentido de mirar la transformación del paso 1 al paso 2, que básicamente es de la disciplinaridad a la interdisciplinaridad, a la multitransdisciplinaridad, a la transdisciplinaridad. Y esto es fundamental porque es la interfecundación de conocimientos que allí se mueven. Entonces miremos básicamente qué es la interdisciplinaridad. Es el ejercicio sobre los estatutos de una disciplina. ¿Qué es la interdisciplinariedad? Es la presencia de distintas disciplinas resolviendo un problema concreto de la sociedad. ¿Qué es la multitransdisciplinaridad? Es la presencia de distintas teorías de distintas disciplinas explicando desde lo conceptual lo que es el fenómeno que se maneja a través de un problema. ¿Y qué es la transdisciplinaridad? Es cuando una disciplina, a partir de lograr transversar las distintas áreas, crea una nueva disciplina. Por ejemplo, la ingeniería genética es el producto de un juego de esta magnitud y han surgido y siguen surgiendo cantidad de nuevas disciplinas que implican básicamente este trabajo de interfecundación de conocimientos que se hace en redes virtuales y que es importante esa intercomunicación. Esto es fundamental. Aquí viene una figura que ustedes la miran bien, es una mujer hermosa, un hombre hermoso, y tiene que ver con el manejo de la integración del pensamiento científico, tecnológico y artístico para lo que es la solución de problemas planetarios. Y aparece la inteligencia artificial, la robótica, la cibernética, todos estos elementos que nos permiten a nosotros ver que se está haciendo un nuevo avance en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y aquí viene una gran tensión en una pregunta: ¿es el hombre al servicio de las tecnologías o las tecnologías al servicio del hombre? Lo que se ha denominado transhumanismo, que ya hay una gran discusión en Europa porque es un problema que merece una riqueza de bastante sensibilidad. Es decir, no podemos volvernos unos autómatas, sino que hay que buscar formas de trabajar, aunque nosotros vivimos rodeados de tecnologías. Todo lo que avanza, inclusive las gafas, son dispositivos tecnológicos que nos permiten aumentar la visión, y hay una cantidad de cosas para el manejo de las piernas, los músculos, inclusive a nivel del corazón se están haciendo avances impresionantes, todo inclusive a partir de la inteligencia artificial. Aquí hay otro punto que tiene que ver básicamente con lo que tiene que ver con el ejercicio de la autonomía. Allá en la gráfica vemos un estudiante digital ejerciendo su autonomía, integrándose a los diferentes espacios a través de redes para poder él buscar formas de autoaprendizaje permanente, un aprendizaje crítico, propositivo, innovador, emprendedor.
Entonces necesitamos que ese estudiante digital del siglo XXI tenga esas características, que pueda ser una persona que produce, que tiene que ver con esa capacidad de ejercer su autonomía, es decir, no es un borrego, él puede tomar sus decisiones. Las sociedades hasta el momento han sido más bien, perdónenme la expresión, sociedad de borregos. Lo que diga el líder y todo el mundo va por el zanjón. Lo que digan los búfalos y así se vayan por el barranco, ahí va todo el mundo para el barranco. No, aquí hay que tener autonomía para tomar decisiones. Otro punto importante acá, por favor, es este. Tenemos que tener un estudiante digital que tenga la capacidad de aprender y desaprender en forma permanente a través de toda la vida. Este ejercicio es importante, es decir, ya no son las verdades absolutas, ya todo es relativo, todo es modificable, todo se produce a través de la interfecundación, que es esa capacidad de irnos transformando en forma permanente, no solitarios, por supuesto, en redes de cooperación académica, científica, social, que van a ser los escenarios, las autopistas del conocimiento. Quiero también exaltar la nueva tendencia en el diseño curricular. El diseño curricular ahora tiende a ser universal, planetario. Las rutas transversan distintas universidades, distintas instituciones, distintos centros de investigación, distintos centros de experimentación social, de creatividad, de innovación. Es la presencia de esa diversidad y que ese estudiante es capaz en sí mismo e en compañía de otros ejercer la interautonomía para escoger sus propias rutas de aprendizaje que no son embudos, están interconectadas entre sí a través de módulos que son polifuncionales. Entonces aquí ya tenemos un caso de la Universidad de Harvard. Harvard acaba de colocar sus cursos en la plataforma, en las redes, para que los estudiantes puedan tener esa posibilidad de tener una formación. Entonces lo que estamos viendo es que nos vamos acercando a una creación de propuestas de semáforos que son virtuales y están en las redes. Por ejemplo, nosotros vemos en este ejercicio que la Universidad de Cartagena próximamente será una universidad mundial, de talla mundial. Quiere decir que allí pueden acceder estudiantes de distintas universidades que puedan certificar, que puedan acreditar esos conocimientos de esos chicos. Algunos no necesitan que los acrediten, con las puras habilidades es suficiente, con sus propias competencias es suficiente, con su propia creatividad es suficiente, pero algunos se continuarán necesitando que haya una acreditación. La acreditación se dará a partir de estas rutas de aprendizaje que no se establecen por parte de la institución. El estudiante crea su propia ruta y esto es un paso importantísimo en la sociedad de conocimiento. Hey there. Just wanted to say muchas gracias for the presentation and big congrats to Professor Vera and the University of Cartagena. Remember, Students Digitalists aren't just the future, they're already building the future. As I always say, some people don't like change, but you need to embrace change if the alternative is disaster. Keep up the great work, guys. Muchísimas gracias, Elon Musk. Tenemos la presencia de un hombre brillante. Inclusive puede ser nuestro patrocinador en este rollo de crear nuevos escenarios retadores del siglo XXI. En todo caso, quiero darles las gracias, invitarlos a que entremos a este tema, a un conversatorio universal, interuniversitario, que nos permita ir construyendo estos escenarios que nos reta el siglo XXI. Ya salimos de las jaulas. Ahora el escenario es libre, libertad, es el espacio universal de las redes. Ya no hay jaulas. Esa es la tendencia que nosotros vemos. Por lo supuesto, esto implicará que el estudiante digital entre también a construir con la sociedad ciudades inteligentes. Hay que mirar concertar una visión prospectiva de la universidad, de las ciudades inteligentes a 20, a 10, a 20, a 50, a 100 años, que después sea ajustable y que nos permita ir construyendo sobre una nueva ciudad inteligente, biodiversa, donde podamos tener esa posibilidad que quepamos todos, que la diversidad esté en la inclusión, que la unidad sea la diversidad. Muchísimas gracias, les habló el profesor Alim Adonai Vera Silva del convenio Easyway. Mi correo averas@
unicartagena.edu.co. Muchísimas gracias.